Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos estos curiosos que vienen a ver este video. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, y es que ustedes nunca han ido a un bosque y se han parado a ver los árboles y han visto que unos árboles tienden a ser más comidos por los insectos que otros. Pues bueno, ese es el tema que vamos a hablar hoy, y vamos a hablar de la genética comunitaria y de los QTLs, que más adelante vamos a explicar qué son. Hoy vamos a hablar específicamente de un estudio hecho por una investigadora llamada Jennifer DeWoody y colaboradores. Entonces, vamos allá y vamos a explicar esto. Para entender la genética comunitaria, imagina que estás en un bosque y los árboles, insectos, aves, demás organismos e incluso los microbios del suelo están interactuando entre sí. Esto con base a la composición genética de los organismos. Los científicos de la genética comunitaria quieren saber cómo los genes de los árboles, por ejemplo, afectan todas estas interacciones. Por ejemplo, en los árboles de álamo híbrido, que es el modelo de este estudio, los investigadores han encontrado que la composición genética de estos árboles puede predecir qué artrópodos, como insectos y arañas, viven en ellos. Los genes del árbol también pueden afectar la cantidad de herbívoros presentes e incluso influir en los depredadores de estos herbívoros, como lo son las aves. Además, los genes del árbol pueden impactar las comunidades microbianas en el suelo que los rodea. Estos patrones de interacción suelen ser consistentes y heredables. En esencia, la genética comunitaria trata de entender los efectos dominó de la variación genética. Muestra cómo los genes de una especie, como es el álamo híbrido, pueden influir en una amplia gama de interacciones dentro de su ecosistema, desde insectos y aves y los demás especies de animales y plantas hasta microbios del suelo, revelando una red de vida interconectada a través de la genética. Antes de continuar, para ver qué obtuvieron los investigadores, necesitamos explicar un concepto clave, y son los QTL. Si recuerdas que los mencionamos anteriormente, aquí va la explicación. Para explicar los QTL o locis de rasgos cuantitativos, los vamos a imaginar como pistas en un mapa del tesoro. En nuestro cuerpo tenemos muchas cosas que hacen que seamos como somos. Nuestra altura, el color de nuestros ojos, qué tan rápido corremos y muchas otras cosas. Estas cosas son como tesoros escondidos dentro de nosotros. Para encontrar estos tesoros necesitamos un mapa. Este mapa es nuestro ADN, que tiene todas las instrucciones sobre cómo estamos hechos y cómo estamos formados. Los QTL son las pistas en el mapa que nos muestran dónde buscar estos pequeños tesoros. Los científicos buscan estos QTL en nuestro ADN para entender qué parte nos hace altos, qué parte nos da nuestro color de ojos, qué parte nos puede hacer fuertes o resistentes a enfermedades. Y es que es como seguir las pistas en un mapa para encontrar el tesoro escondido. Así que los QTL son simplemente pistas en nuestro mapa de ADN que nos ayudan a encontrar y entender los pequeños tesoros que hacen que cada uno de nosotros sea especial. De acuerdo, vamos a desglosar esto paso a paso en términos más simples. Imagina que estás en un bosque lleno de diferentes tipos de árboles y notas que algunos de estos árboles, llamados álamos híbridos, están siendo mordisqueados y comidos por insectos. Los científicos querían entender por qué algunos árboles atraen más insectos que otros. Así que ellos estudiaron estos árboles durante todo el verano y encontraron algo muy interesante: la cantidad de daño causado a las hojas por insectos en junio
era bastante similar al daño observado en agosto. En otras palabras, si un árbol tenía mucho daño en las hojas en junio, generalmente también tenía mucho daño en agosto. Esto es algo muy sorprendente y muy interesante de ver. Este patrón parece deberse a que los insectos tienen sus preferencias al elegir qué árboles mordisquear o a qué árboles acercarse. Estas preferencias podría ser debido a los genes, la base genética tanto de los insectos como de los árboles. Ahora, hablemos sobre la comunidad de insectos. Básicamente, todos los diferentes tipos de insectos que merodean por estos árboles. Los científicos utilizaron algo llamado análisis NMDS para entender cómo están estructuradas estas comunidades de insectos y descubrieron que esta estructura se transmite en cierta medida a través de los genes. Este análisis se ve de la siguiente forma, pero tranquilos que no vamos a explicar esto porque es bastante complicado. Por otro lado, los científicos compararon esto con otros estudios donde observaron diferentes tipos de interacciones entre árboles, insectos y pequeños organismos en el suelo. En este estudio se enfocaron en un grupo particular de árboles de álamo híbrido cuyos árboles genealógicos conocían bastante bien. Descubrieron que incluso entre estos árboles estrechamente relacionados, los genes aún jugaban un papel en determinar qué insectos merodeaban por dónde. Sin embargo, también notaron que debido a que estaban estudiando estos árboles en un entorno controlado, las diferencias que observaron podían ser no tan pronunciadas como en los bosques naturales, donde tienen que ver muchos factores como el azar, la deriva y diferentes procesos naturales que no se pueden controlar. En general, esta investigación sugiere que incluso las diferencias genéticas sutiles entre los árboles pueden afectar qué insectos deciden hacer un bocadillo con ellos, dándonos una mejor comprensión de cómo la naturaleza hace su magia en los bosques. Y esto es algo muy impresionante. Este estudio, además, analizó cómo diferentes tipos de insectos, como masticadores, minadores de hojas, chupadores de savia y esqueletizadores, interactúan con los árboles de álamo híbrido. Los científicos identificaron 14 regiones específicas en el ADN de los árboles que están relacionadas con los comportamientos de alimentación de estos insectos. Y aquí es donde aparecen los QTL, los que mencionamos anteriormente. Estas regiones están distribuidas en 9 partes diferentes del mapa genético de los árboles, lo que muestra que las preferencias de los insectos están influenciadas por una amplia gama de factores genéticos en los árboles. Algo interesante es que se demostró que la ubicación y el número de estas regiones genéticas pueden variar según el entorno. ¿Y cómo que varían sus regiones genéticas? Sí, varían debido a la epigenética, pero eso es un tema aparte que podemos ver y explorar en otro video. Un hallazgo interesante fue que solo una región en el ADN de los álamos estaba asociada con el daño de hojas en agosto. Esta región contiene genes involucrados en la producción de químicos que ayudan a defender a la planta. Las regiones genéticas identificadas para diferentes tipos de daño por insectos se encontraban en diferentes partes del mapa genético en distintos momentos, lo que refleja la naturaleza dinámica de las interacciones planta-insecto. Y es que, aunque el estudio se realizó en Inglaterra con árboles que son nativos de América del Norte, aún proporciona información muy valiosa, ya que sugiere que la base genética de cómo los insectos eligen sus plantas hospedadoras podría ser similar en otros entornos, y destaca la importancia de los factores genéticos en estas interacciones. Pero toda esta carreta, ¿cómo responde a la pregunta de que por qué insectos prefieren cierto tipo de plantas? Tranquilos, que ya lo veremos. Los científicos han reducido las razones de por qué algunos insectos
prefieren comer ciertas plantas sobre otras debido a los posibles compuestos químicos que produce la planta y cómo está construida esta misma planta. Los científicos observaron una ruta especial en la planta que crea varios compuestos, como lo son los glucósidos fenólicos, que pueden ayudar a la planta a defenderse de los insectos. Descubrieron que algunos de los genes para estos compuestos están ubicados en las mismas áreas del ADN de la planta que las áreas vinculadas a la preferencia de los insectos. Esto sugiere que la cantidad o el tipo de estos compuestos podría influir en qué insectos comen la planta. Los insectos podrían estar buscando compuestos específicos o podrían estar evitando plantas con demasiadas defensas. Algunos insectos incluso usan los compuestos químicos de la planta para su propia defensa, y eso es fascinante. Además, los científicos encontraron cierta superposición entre las áreas del ADN vinculadas a la preferencia de los insectos y las áreas vinculadas a la forma de las hojas. Esto sugiere que la forma en que la planta está construida también podría jugar un papel en qué insectos la comen. Tal vez algunos insectos prefieren comer hojas más grandes o tal vez prefieren plantas que sean más fáciles de masticar. Otros factores, como la cantidad de nitrógeno en las hojas, también podría afectar qué insectos comen la planta. Y si tú has llegado hasta esta parte del video y no has entendido nada, pues tranquilo, porque voy a dar algunos mensajes para llevarse a casa. Bueno, ¿y qué mensajes quiero que se lleven a casa? El primero es que los investigadores observaron de cerca estos árboles, como lo dijimos, llamados álamos híbridos, y además a los insectos, e identificaron 14 áreas en el código genético del árbol, llamadas QTLs, que parecen estar vinculadas a qué insectos les gusta comer el árbol. Estas son como pequeñas instrucciones que podrían influir en cuán atractivo es el árbol para los insectos. La segunda conclusión es que también descubrieron que estas diferencias genéticas pueden transmitirse de los árboles padres a su descendencia, lo que significa que hay un componente hereditario en cuántos insectos atrae el árbol. Finalmente, observaron más de cerca estas áreas genéticas y encontraron algunas pistas interesantes. Encontraron genes relacionados con la defensa de la planta, como productos químicos, y cómo están formadas las hojas, lo que podría influir en cuán atractivo es el árbol para los insectos. Entonces, espero que este video te haya parecido interesante y te haya servido para entender un poco más la genética comunitaria y cómo los genes pueden afectar las interacciones. Nos vemos para una próxima ocasión. Muchas gracias.